tomar contacto con alguien que lleva muchísimos años viviendo en Cisjordania, en Ramala. Es un politólogo, conoce muchísimo el tema israelí-palestino, es Javier Abouaid, politólogo chileno-palestino. Vamos a hablar sobre cómo se está desarrollando esta situación. Muy buenas noches, Javier. Para ti, estás en Ramala. ¿Cuál es la situación a esta hora en Cisjordania? Partamos por ahí. Buenas noches. Buenas noches. La situación está bastante tensa, muy complicada. La gente prácticamente no sale a las calles. Y no solamente por el hecho de todos los ataques que hubo hoy en día. 14 palestinos fueron asesinados hoy solamente en Cisjordania, algunos de ellos a manos de colonos israelíes armados, en parte protegidos por fuerzas de ocupación israelíes, no solo por los cercos que hay enfrente a las ciudades en Cisjordania, que hacen muy difícil que la gente pueda salir de una ciudad a otra, Jerusalén completamente sellada, sino que también por el hecho de que la gente está muy expectante de la posibilidad de una invasión terrestre que se puede dar en cualquier momento en Gaza. Solamente para dar un caso, la organización Médicos Sin Fronteras denunció hace un par de horas que efectivamente el ejército israelí les había dado 2 horas para evacuar el hospital El Aude, que se encuentra ni siquiera en el norte de Gaza, sino que en el centro de Gaza. Esto será parte de una guerra psicológica, no lo sabemos, pero lo concreto es que ya incluso se empezaron a dar órdenes para evacuar hospitales, algo que bajo el derecho internacional humanitario sigue siendo una grave violación. Sin duda. Javier, despejemos primero lo que está ocurriendo en Cisjordania, porque como tú bien sabes, tú eres chileno, gran parte de la comunidad palestina que tiene su familia ya la tiene en Cisjordania. Hay muchísimas familias en Belén, cerca de Jerusalén, todos los pueblos, en Nazaret también. Cuéntanos cómo están la comunidad chilena, qué les han dicho para las próximas horas, qué es lo que, cómo se pueden proteger ante una escalada de este conflicto. Matilde, una cosa muy importante a entender es que la situación en Palestina no ha sido normal desde 1948. Entonces, la situación en las últimas horas en Cisjordania, evidentemente en los últimos días, que ha sido más tensa, pero esto no quiere decir que con anterioridad la situación haya sido completamente normal. Lamentablemente, en algunos casos se ha tendido a normalizar este control que tiene Israel sobre todos los aspectos de la vida de los palestinos y palestinas. En el caso de Belén, Bet Jali y Bet Sahur, que es de donde viene el principal núcleo de la comunidad palestina de Chile, esta es una de las zonas más afectadas por la colonización del territorio palestino. Recordemos que en esa zona el gobierno palestino solamente controla un 13%, un poco menos de hecho, de lo que es el distrito o gobernación de Belén. Todo el resto está controlado ya sea por colonias israelíes o por fuerzas militares de la ocupación israelí. Lo que hace, por ejemplo, el caso de lo que se ha visto de los ataques de colonos israelíes en contra de civiles palestinos, es uno de los lugares donde se está dando de mayor forma. El día de hoy un palestino murió por balas de la ocupación israelí en una de las tantas manifestaciones que se dieron a cabo, particularmente en la ciudad de Belén. Y para entenderlo bien, tú dices que la autoridad palestina controla solamente el 13%. En ese escenario no puede ofrecerle seguridad ni siquiera ese 13% del territorio que puede proteger. En absoluto. De hecho, en la noche anterior, las fuerzas de ocupación israelíes ingresaron a la gran mayoría de las ciudades de Cisjordania, incluyendo los centros de las ciudades que en teoría, según los acuerdos firmados, deberían estar bajo control de seguridad del gobierno palestino. Ingresaron en Belén, ingresaron en Ramallah, ingresaron en Nablus y otras ciudades. Por tanto, claro, eventualmente una de las cosas más complejas que se puede dar acá es entender de que no existe absolutamente nadie que pueda proteger a los civiles palestinos. El liderazgo palestino ha pedido protección internacional ya por varios años. Eso no es posible debido principalmente a que para que se garantice esa protección internacional debe haber un voto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se entiende que Estados Unidos y en este caso también Gran Bretaña estarían dispuestos a vetar cualquier resolución que Israel no quisiese de esas características. Por ende, las posibilidades que tienen la población palestina
de poder protegerse de estos ataques, sobre todo de los colonos israelíes, es bastante ínfimo. Bueno, vamos a hablar también de eso, porque esto es el fracaso de la política internacional desde el año 47-48. Pero Javier, vámonos ahora a lo que es... A ver, pero para terminar lo de Cisjordania, si escalar el conflicto, no existe tampoco el deseo, la posibilidad de la comunidad chilena. Veíamos que hubo vuelos humanitarios de dejar Cisjordania. No sé, Matilde, la verdad, responder a esa pregunta. No es que haya tenido conversaciones con toda la gente que podría preguntar eso. Chile recientemente inauguró un consulado honorario en Belén. Yo estaba conversando con el cónsul honorario hace un par de días y él me decía que todavía no existía a lo mejor mucha demanda o mucha gente que llamase para este tema en particular. No sé la misión diplomática de Chile en Ramallah. Lo que sí le puedo decir es que existen ciertos rumores o gente que está bastante ansiosa sobre lo que podría suceder acá. Particularmente en la zona de Belén hubo una cierta escasez de productos durante la semana pasada. Mucha gente se abalanzó a los locales comerciales para poder comprar alimentos y poder mantenerlos en sus hogares por temor a que hubiese una invasión israelí también acá en Cisjordania, como ocurrió hace 18 años atrás. Algunos organismos internacionales que funcionan aquí en Cisjordania ocupada han dado instrucciones a la gente que trabaja con ellos de que colecten alimentos para no menos de 28 días que puedan tener en casa. Entonces ya se está hablando de una cantidad de días importantes que evidentemente señala de que hay ciertas partes, y particularmente partes internacionales, que consideran que es efectivo que probablemente pueda haber una situación de esas características aquí en Cisjordania también. Javier, ¿están pudiendo salir hacia territorio israelí? Porque recordemos que también Cisjordania está rodeada por este muro. No sé, en este momento existe un cerco prácticamente total en Cisjordania. Los ciudadanos palestinos y palestinas, para poder salir, ya sea hacia Jerusalén o hacia territorio formal israelí, necesitan un permiso emitido por las autoridades militares israelíes. Esos permisos hoy en día, si no me equivoco, están todos suspendidos, o la gran mayoría de ellos suspendidos, debido al cierre que están llevando a cabo, entre comillas, por razones de seguridad. Por ende, para poder salir, por ejemplo, de Bet Yala, de Belén o de Bet Sahur, se necesitan esos permisos. La otra posibilidad que tiene la gente es salir hacia Jordania, que es, recordemos que Israel no permite que Palestina tenga un aeropuerto. El aeropuerto de Calandia, cerca de Jerusalén, fue cerrado. El aeropuerto de Gaza fue destruido durante la segunda intifada. No se permite que se use el aeropuerto israelí, y la única posibilidad que tiene la gente para viajar es trasladarse hacia Jordania, cruzando el puente Allenby o Al-Karame sobre el río Jordán, y ese puente también está bastante limitado durante estos días. Yo personalmente, la semana pasada estuve en Jordania. Israel cerró el puente y fue muy difícil para mí poder retornar a Palestina. Están permitiendo hasta el momento cuotas de aproximadamente 1.000 personas que puedan salir, 1.000 personas que puedan volver diariamente, algo que es completamente ínfimo comparado a cuál es el tránsito que entre Palestina y Jordania se da normalmente. Bien, Javier, vamos a hablar entonces ahora de Gaza. Lamentablemente no hemos podido comunicarnos con nadie en Gaza, con ninguna organización humanitaria, tampoco con, no sabemos si hay chilenos en Gaza. Las comunicaciones son muy difíciles, lo que da cuenta también de la situación que se está viviendo. ¿Cómo ves este llamado que hace Israel de que la población civil evacúe hacia el sur? ¿Cuán posible es hacer aquello? Bueno, no solamente es imposible, y es algo que Naciones Unidas ya ha señalado, sino que sigue siendo muy peligroso. Por ejemplo, el día de hoy Israel atacó un camión que llevaba a 200 personas.
civiles que murieron desplazándose desde el norte hacia el sur de Cisjordania, entre comillas, cumpliendo con las instrucciones dadas por la ocupación israelí. La gente sale de sus hogares, en muchos casos han recibido llamados de las fuerzas de ocupación, pero no saben absolutamente dónde ir. Sobre todo porque hace 3 días atrás ya se habían dado instrucciones a mucha gente que vaya hacia el sur, y justo cuando llegaron al sur, a Rafah, que es la frontera con Egipto, hubo un bombardeo israelí en esa zona donde también hubo civiles que fallecieron. Por ende, cuando se habla de Gaza, 40 kilómetros de largo por 20 de ancho, 2 millones de habitantes, la mitad de ellos menores de edad, cuando se habla de que es la cárcel al aire libre más grande del mundo, es realmente una realidad de esas características. La posibilidad de salir hacia el sur, hacia Egipto, tampoco es viable, porque Egipto tampoco quiere una ola de refugiados en su territorio, y también hay parte de los palestinos que están en Gaza que no quieren, por temor a que sea un segundo o una nueva salida y que no puedan regresar. ¿Qué es lo que se hace entonces? Y el otro problema es que el paso fronterizo fue bombardeado por Israel. Entonces, para poder abrirlo también hay un problema que también Egipto tiene al respecto. Hubo una coordinación entre la Unión Europea y Egipto. Egipto ha pedido que todas las partes interesadas en llevar ayuda humanitaria a Gaza, que lo lleven a través del aeropuerto de Arish, que queda muy cerca de la frontera con Gaza, pero también han pedido garantías por parte de Israel que los camiones que llevan ayuda humanitaria no van a ser atacados, por cuanto Israel amenazó que si es que llegasen camiones con ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto, iban a ser atacados. Esa es una situación bastante compleja. Lo que tú has señalado, Matilde, es bastante cierto, es una de las discusiones más importantes. Hoy estuvo el secretario de Estado y hoy también Anthony Blinken en Jordania, donde se reunió con el rey Abdallah de Jordania y con el presidente Mahmoud Abbas de Palestina. Uno de los temas centrales planteados por el rey Abdallah, según el comunicado emitido por la Corte Real Jordana, es que se debe evitar a cualquier forma que los palestinos sean una vez más víctimas de un desplazamiento forzado. Acá no se cree mucho la idea de que esto vaya a ser algo temporal, sino que evidentemente muchos tienen los fantasmas de la Nakba de 1948. Recordemos que más del 70% de la población de Gaza son refugiados y sus descendientes, gente que fue expulsada por Israel de sus hogares en 1948 y con posterioridad, y que creen algunos de ellos que podrían ser desplazados por segunda o tercera vez en su vida. En lo concreto, se sigue se sigue pidiendo, exigiendo la idea de un corredor humanitario de cualquier forma, pero existe un caos realmente hoy en día en Gaza, con mucha gente que simplemente está deambulando en las calles y que lisa y llanamente no se sabe segura en ningún lugar. Bueno, no hay agua, eso es bien preocupante, no hay agua, no hay suministro eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando en los hospitales? ¿Has tenido contacto con gente que está en Gaza? Sí, he tenido contacto con gente que está en Gaza. Lo cierto es que Israel la semana pasada tomó la decisión de cortar la electricidad, el agua, los combustibles y los suministros alimenticios a Gaza, lo que es ya ha sido acusado por varios expertos internacionales como un crimen de guerra bajo el derecho internacional humanitario. Recordamos que Israel, independiente de que muchos que no quieran reconocerlo, sigue siendo la potencia ocupante en Gaza y el responsable de esos servicios hacia la población civil. Tampoco se permite, por lo demás, que esos servicios puedan llegar desde Cisjordania a través del gobierno palestino. Por ende, estamos hablando de una situación de gran emergencia, y hay que agregar a eso, a la luz, al agua, a los combustibles, a los alimentos, un elemento no menor. A medianoche de hoy, es decir, en aproximadamente media hora, Israel estaría cortando el suministro de Internet en Gaza, lo que es no menor, por cuanto hasta este momento Israel no permite que la prensa extranjera ingrese en Gaza. Las imágenes que se logran desde Gaza son principalmente de equipos que existían ahí, principalmente de televisiones árabes o algunas personas, digamos, influencers de redes sociales,
pero incluso eso se estaría terminando por perder si es que Israel termina cortando el internet de Gaza, que sería una medida que entraría en rigor efectivamente en una media hora. Ahora, Javier, como politólogo, me imagino que todos nos imaginamos que cuando Hamás decide hacer este ataque el día sábado, sabía las consecuencias que iban a llegar, ¿no es verdad? Cuando mueren 1.300 civiles israelíes, lo que no había ocurrido desde el año 48 y de la forma, porque también cómo son asesinados es un impacto muy grande en la comunidad internacional. ¿Esperaban una reacción como esta? ¿Por qué crees que Hamás actuó de esta manera? Yo no sé cuál fue la decisión que tomó Hamás, yo no sé por qué lo hicieron de esa forma, ni tampoco sé en qué condiciones ellos esperaban que se podría reaccionar. Yo lo que tengo claro es que aquí evidentemente existe una falla muy grande por parte del mundo en su conjunto de proteger a los civiles, independiente de donde ellos se encuentren. Y es evidente que en ausencia de una intervención internacional fuerte en este momento, se van a seguir sufriendo bastantes más víctimas. En cuanto a la situación actual dentro de Gaza, recordemos de que no solamente nos estamos encontrando frente a una situación que algunos podrían pensar que la gente se podría acostumbrar, pero en este momento, en cuanto a todos los bombardeos que han habido en los últimos años, pero en este momento en particular estamos hablando de un desplazamiento masivo, 1.100.000 personas que estarían siendo desplazados. No todos, como tú muy bien dices, Matilde, han querido desplazarse. Hay algunos que simplemente están cansados. Yo conversaba, por ejemplo, esta mañana con algunas personas que estaban en la Iglesia Católica en Gaza, y la gran pregunta que tenían era si es que iban a morir en la iglesia o si es que iban a morir caminando hacia el Sinaí egipcio. Hay otras personas que simplemente, como le comentaba, decidieron salir de sus casas y deambular, y en muchas de estas casas, por lo demás, ya se habían acumulado refugiados de otros lugares, gente desplazada de otros lugares. Estamos hablando de casas donde normalmente vivían 4, 5, 7 personas, donde ya habían 30, 40 personas. Mucha solidaridad se está dando entre las familias en Gaza, pero todo eso tiene un límite y ese límite se está cumpliendo en las próximas horas. Ahora, ¿qué dice esa población civil de los ataques? Porque los están llevando a la situación que están viviendo lamentablemente ahora, y donde cualquier ataque es tan difícil distinguir la población civil de lo que es Hamás. Incluso la población civil durante los últimos años también es cercana a Hamás, porque Hamás cumple un rol social que es importante para ellos, porque no hay otro Estado. ¿Cuál es la relación población civil-Hamás y en estos momentos en que me imagino que hay tanto miedo que supera cualquier cosa? En efecto, Hamás es un movimiento palestino, es un movimiento de varios movimientos que existen, pero Hamás no es el gobierno y tampoco es quien representa los intereses del pueblo palestino a nivel internacional. Hoy en día la gente simplemente se afirma a la idea de sobrevivir. Todo el análisis político que se puede hacer al respecto eventualmente se va a poder hacer en algún momento, y claramente existen más de una perspectiva. Lo cierto es que hoy en día existe una situación de pánico real con lo que pueda suceder en las próximas horas, y evidentemente ese es el tema central que la gente, no solamente en Gaza, sino que en Palestina y el resto de la región se están enfocando. Recordemos que hoy viernes hubo manifestaciones multitudinarias en prácticamente todo el mundo árabe en favor de Palestina, lo que también es una señal hacia países que hasta el momento han rechazado siquiera hablar de los derechos de los palestinos, particularmente países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, que han en otras que acá se les ha acusado de dar básicamente una luz verde a que Israel haga absolutamente lo que quiera. Bueno, hay que distinguir muchísimo lo que es Hamás de lo que es la población civil y lo que es la causa palestina. Yo no sé si esto ayuda o no a la causa palestina, pero me da la sensación de que solamente lo que hace es extremar las posiciones con un gobierno israelí que nunca había sido tan de derecha como este. Por lo tanto, me imagino que cuando tú como politólogo supiste la magnitud de este ataque, no sé lo que pensaste.
La verdad me costó explicar lo que estaba sucediendo y hasta el día de hoy hay muchas cosas que yo personalmente no me explico. Y es algo que evidentemente es un proceso que pasó de forma muy rápida y evidentemente se puede entender que en el caso de las víctimas es algo bastante más chocante. Lo cierto es que estamos en un año en el cual ha sido el peor año en prácticamente 20 años en toda esta situación, y creo que es muy importante también entender el hecho de que habían, digamos, aliados en la región, países con los cuales Israel coordina en muchas materias, como por el caso, como por ejemplo el caso de Egipto, el caso de Jordania, que habían advertido de que si es que se continuaban con esta clase de provocaciones y de ataques, algo podría ocurrir. El gobierno israelí prefirió ignorar simplemente esto y continuar con las políticas de extremismo, lo que de ninguna forma justifica lo sucedido. Exactamente, porque, bueno, y como chileno tú lo sabes, ahora pasamos hace muy poco el cincuentenario del golpe y cuando se quiere justificar el golpe se habla del contexto. No hay ningún contexto que explique y permita violaciones a los derechos humanos sobre la población civil como la que hemos visto tanto en Israel como en Palestina. Eso es la base de toda la conversación. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cómo ves tú si este conflicto puede escalar a un conflicto internacional? ¿Qué es lo que va a pasar con Irán? Nos imaginamos también que Hamás espera un apoyo de Irán para poder hacer frente a estos ataques. Yo en este momento el verdadero apoyo internacional que yo veo acá es el que están dando Estados Unidos y Gran Bretaña particularmente a Israel en los ataques en contra del pueblo palestino. Independiente de que el secretario de Estado Anthony Blinken haya señalado de que se estaba hablando de que ellos creían que entre democracias, como se refiere a Israel, se debería respetar el derecho internacional. Lo cierto es que Israel en Palestina, por lo menos, bastante poco ha respetado la Unión Europea, sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. La Unión Europea ha tomado distintas posiciones. En general, existe bastante desilusión en Palestina por las posiciones que han tomado bastantes europeos. Hoy, por ejemplo, estuvieron visitando Israel la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, quienes ni siquiera mencionaban la palabra palestino o palestina, era todo solidaridad con Israel, mientras 1.100.000 personas estaban siendo, digamos, amenazadas con un nuevo desplazamiento y prácticamente en muchos casos con la muerte. Lo que sí, el secretario para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, fue uno de los primeros líderes occidentales en salir a señalar de que Israel estaba violando el derecho internacional y que debía rectificar esa situación. Pero claro, mientras no se planteen consecuencias para esto, esto va a continuar de la misma forma que ha sido por 75 años, con una cultura de impunidad que ha gozado a Israel, que le ha permitido violar todas las resoluciones de Naciones Unidas que conciernen el tema de Israel-Palestina, y de la misma forma, continuando con la negación sistemática de los derechos del pueblo palestino, particularmente en este caso el derecho a poder ser libres. Javier, bueno, dentro de todas las posibles, más que soluciones, las posibles vías, se está asimilando este ataque de Hamás como un ataque como lo hizo el grupo Al Qaeda. Es para Israel el 11 de septiembre que fue en Estados Unidos y los crímenes barbáricos que se han producido contra la población israelí, con niños masacrados de una forma que mejor no la recordemos, pero eso los hace equiparables internacionalmente a estos grupos extremos y que puedan ser masacrados como estos grupos extremos, y me refiero básicamente como fue Al Qaeda. Lamentablemente el fin de Al Qaeda no fue el fin, sino que terminaron ahora en Afganistán. ¿Se puede terminar con un grupo pensando en que eso no va a volver a levantarse? Y nos queda un minuto. El ex asesor de las negociaciones israelí, Daniel Levy, que es un judío británico, señaló en la BBC hace un par de días que nadie podía justificar lo que estaba haciendo Israel en Gaza, y señaló particularmente de que para esto evidentemente no existe una solución militar.
Lo que está pasando hoy en día es una continuación de, insisto, 75 años, y las soluciones deben ser políticas. La diplomacia puede actuar y se pueden dar soluciones siempre y cuando se le permita actuar. Por el momento, al parecer, todas las cartas están jugadas en otro lugar, y acá en Palestina seguiremos prácticamente sin dormir, esperando a ver lo que suceda en Gaza, que por lo demás parece de que va a durar bastante tiempo y no solamente un par de días como algunas personas pensaban. Javier Boaid, politólogo chileno-palestino que vive hace muchísimos años ahí en Palestina, te queremos agradecer este contacto a estas altas horas de la noche para ti, pero era muy importante conversar y saber esta posición desde allá. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a seguir en contacto, vamos a ir entonces a esta hora a lo que está ocurriendo en Tel Aviv y vamos a tomar contacto con el corresponsal de CNN en español, Rafael Romo. Te saludamos nuevamente, Rafael. Gracias por este contacto. ¿Qué es lo que se está viviendo en las últimas horas cuando ha habido ataques por parte de Israel hacia Gaza, incluso en zonas del sur? Cuéntanos, buenas noches. Ataques de Israel hacia Gaza y también ataques de Gaza a Israel. Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las alarmas volvieron a sonar esta noche aquí en Israel, seguidas de múltiples explosiones, y permíteme decirte que desde que llegamos aquí el martes, estos fueron los estallidos más fuertes que hemos escuchado. Un aviso de unos 40 segundos antes de que oyéramos las grandes explosiones. Lo que esto significa es que, a pesar de los ataques que Gaza ha estado recibiendo durante los últimos días, Hamás todavía tiene la capacidad, Matilde, de lanzar cohetes por todo Israel. Y aquí es importante recordar que Tel Aviv, donde nos encontramos, es la ciudad más grande de Israel. Anteriormente, Hamás disparó decenas de miles contra ciudades como Ashkelon, y por primera vez hubo una incursión terrestre limitada en Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, precisamente con el propósito de impedir que esos militantes dispararan cohetes contra Israel. Matilde, vuelvo contigo. Sí, bueno, durante las primeras horas de la mañana hubo este llamado por parte de Israel a la población civil que está en Gaza, la población palestina que vive en el norte, a evacuar, ir hacia el sur. Incluso lanzaron volantes desde aviones advirtiendo precisamente a los residentes que tenían que salir. ¿Qué es lo que significa para más de 1 millón de personas tener que salir de sus casas e ir hacia el sur en uno de los territorios más pequeños y más densamente poblados que hay en el mundo? Prácticamente imposible, Matilde, y el inicio de lo que ya es una crisis humanitaria, porque no solamente hay escasez de agua, de comida, ya no hay electricidad, también los caminos por donde hubieran podido salir han sido bombardeados, así que es realmente una labor titánica y muy difícil, si no imposible, de concretarse. Claro, ahí también la parte egipcia está poniendo dificultades, no pueden pasar hacia Egipto, por lo tanto esta situación humanitaria es bastante grave. ¿Cuál es la posibilidad en estos momentos también para ciudadanos de otras nacionalidades que sabemos están en Israel poder salir? Ciudadanos de América Latina, chilenos han podido evacuar, pero ¿qué es lo que, por ejemplo, está pasando con europeos o norteamericanos? Vimos que en los últimos días también fueron atacados personas de Naciones Unidas y que finalmente terminaron ellos muertos junto a sus familias. Okay, thank you. I couldn't do that myself. Se nos acabó el satélite y bueno, nos quedamos con esa pregunta. Y nos quedamos entonces con estas imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora, no, de lo que ha ocurrido, porque estas son imágenes grabadas de las incursiones aéreas israelíes al territorio de Gaza. Recordemos que esto es respuesta a el ataque de Hamás, el ataque que Hamás realizó durante este sábado y que ya se cuenta entre más de 1.300 civiles israelíes muertos de maneras brutales. Israel ha dicho que se va a defender, se ha llamado a Israel a hacerlo de una manera proporcional,
pero en estos momentos estamos viendo que Naciones Unidas está calificando de crímenes de guerra tanto a lo que ha hecho Hamás en Israel como lo que está haciendo Israel con Gaza. Es un conflicto tremendamente complejo que tiene décadas y que lamentablemente ha hecho crisis con este ataque que ocurrió el día sábado y en el que claramente Hamás sabía que iba a tener una respuesta como la que estamos conociendo. Hacemos una pausa a esta hora en Hoy es Noticia y ya regresamos.